Listo, ya inició la grabación. Pues este taller es un taller que hace parte de la ruta de formación que tenemos, como les decía, el programa Crear y Crecer. Durante todo este año, hasta el mes de octubre, tenemos programados 2 talleres por mes para que ustedes no se lo pierdan porque son directamente temas preparados para el fortalecimiento de sus negocios. Entonces, desde ya les dejo la invitación. Siempre les vamos a publicar a través de redes sociales, a través de nuestros estados de WhatsApp para quienes ya nos tienen agregados, a través del grupo de Crear y Crecer. Si alguien de pronto no está en ese grupo de WhatsApp y desea estarlo, en un momento nuestra compañera Sandra nos va a apoyar con el link para que nos diligencien la asistencia y ahí con los datos que ustedes nos dejan, los vamos a agregar también al grupo a las personitas que falten. Listo, entonces les voy a proyectar por acá. Si alguien tiene alguna duda, la idea es que este espacio sea de participación, que no sea solamente yo hablando hora y media, 2 horas, sino que ustedes también puedan pues contarme de sus historias. Yo les voy a ir preguntando y los que quieran participar, pues bienvenidos sean. Listo, entonces vamos a hablar hoy de un tema que es muy especial para mí porque es todo lo que tiene que ver con la estrategia digital. ¿Qué pasa cuando nos hablan de marketing digital y qué pasa incluso cuando recibimos acompañamiento de personas externas en temas de marketing digital? Pues que lo primero que nos dicen es, usted debe publicar X cantidad de piezas, usted debe hablar de su producto, usted debe publicar historias todos los días, post 2 o 3 veces a la semana, debe estar en X red social o en Y red social, pero se nos olvida la parte de la estrategia y se nos olvida que de esa estrategia depende el éxito de esas publicaciones también. Entonces, no es solamente publicar por publicar, sino que nosotros debemos publicar con un propósito, publicar con un sentido, que nosotros podamos decir que finalmente le estamos llegando a lo que queremos y le estamos apuntando a las personas que queremos, para que no sea un mensaje que esté pues como desde la generalidad y tenga una connotación vacía, y más en este momento cuando si bien la IA se ha convertido en un apoyo importantísimo para cada uno de nosotros desde cualquiera de nuestros roles en todas las organizaciones, porque ahora hay IAs para cualquier cosa. O sea, tenemos desde la del WhatsApp que nos aparece la bolita y azulita, tenemos la IA en Gmail que nos resume los correos, tenemos Copilot para quienes usan Microsoft, tenemos diferentes opciones con inteligencia artificial. Pues la idea es que esa inteligencia artificial también aprenda de nuestra estrategia y también aprenda de qué es lo que nosotros queremos mostrar, porque si no, va a hacer lo mismo que pudiésemos hacer nosotros de manera genérica. Entonces, por eso hoy vamos a aprender un poco de qué es lo básico que debemos tener en cuenta para el desarrollo de una estrategia de marketing digital. Listo, entonces algunos de los temas que vamos a ver hoy, o los temas que vamos a ver hoy, es que primero vamos a mirar cómo se definen los objetivos digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo entender primero cuál es mi propósito de marca, ¿cierto? Esta teoría del círculo dorado es una de mis favoritas porque es la que nos permite entender realmente qué es lo que nosotros queremos mostrar. Y vamos a hablar sobre el buyer persona. El buyer persona es ese cliente al que nosotros le apuntamos. Es imposible decir que cualquier producto le pueda apuntar a todos los tipos de públicos. Es que ni siquiera cuando hablamos de algo tan cotidiano como el arroz o como la panela en nuestras casas, ¿cierto? Incluso esos productos están categorizados y las empresas que venden esos productos tienen unos nichos de mercados específicos. Entonces, asimismo, nosotros debemos saber a quiénes son las personas que les queremos llegar, porque a veces también estamos un poquito, digamos, pensamos que nuestro público es cierta persona o cierto tipo de personas, pero cuando nos vamos a dar cuenta de la caracterización, vamos a ver que realmente nuestro público es muy diferente. Es como cuando nosotros vendemos, supongamos que ropa masculina, ¿cierto? Vendemos ropa masculina para adultos mayores de 40, ¿cierto? Ese es el target que nosotros pensamos que tenemos. Cuando nosotros le hablamos a ese público mayor de 40, resulta que ese público mayor de 40 que yo tengo definido como el señor casado y con hijos, ese señor no se compra la ropa, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo. Ese señor se le compra la ropa, la esposa. Entonces, ¿cuál es nuestro público objetivo? ¿Realmente es el señor o nuestro cliente final es la esposa? Entonces, vamos a entender un poco cómo funciona esa dinámica y cómo los podemos categorizar. Vamos a hablar de cómo se crea contenido que vende. El contenido que vende es el que va
un poco arraigado a lo que somos nosotros como marca, la personalidad de nuestra marca. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestro rol dentro de este ecosistema digital, porque no es la personalidad de Natalia, es la personalidad, en mi caso, frente a ustedes, es la personalidad de Natalia como profesional en marketing digital y en comunicación social, quien viene a ustedes a venderle una idea, ¿cierto? Entonces, yo tengo que estar dentro de uno de esos arquetipos que vamos a hablar ahí, y lo mismo todas las marcas de ustedes tienen que estar dentro de esos arquetipos y tienen incluso que fluctuar entre algunos de ellos, porque algunos son muy complementarios uno con el otro, ¿cierto? Vamos a hablar de storytelling, nos han hablado mucho de contar historias, esto es algo que no viene de la actualidad, toda la vida nos hemos movido por contar historias a través de lo que hacemos, hablamos de si con un producto nos fue bien, nos fue mal, de cuál fue todo el proceso, ¿cierto? Cómo aprender a que esas historias sean interesantes para que el otro quiera consumir mi contenido. Vamos a identificar cuáles son esos canales efectivos, cuáles son los que actualmente están, por decirlo de alguna manera, mandando la parada, están en los primeros lugares, con más usuarios, con mayor tráfico de personas, y cuáles son esos resultados que debemos medir. Todo esto lo vamos a ver de manera general, ¿cierto? Eso podría ser un taller tranquilamente de 2, 3 días, pero la idea es que ustedes adquieran un conocimiento básico sobre cada uno de estos 4 temas para que puedan empezar a implementarlo en sus negocios. Y ya quienes quieran profundizar, pues en el programa Crear y Crecer los esperamos con todo el cariño y con todo el compromiso para acompañarlos a hacer crecer sus negocios. Entonces, recuerden que el programa también se compone no solo de las asesorías y de estas charlas o estos talleres que estamos dictando de manera mensual, sino que también tenemos un componente que es de conexiones comerciales. Ese componente de conexiones comerciales es importantísimo para ustedes porque hace que realmente el paso por el programa se vea reflejado también en cifras, porque es el acompañamiento que a ustedes se les brinda con las redes de emprendimiento de sus regiones, con las ferias que se desarrollan en sus regiones o en el área metropolitana, con posibles proveedores, con posibles compradores de empresas, de venta corporativa, o sea, cómo les damos a ustedes esos canales para que la caja de su negocio se pueda mover, ¿cierto? Entonces, aquí también nos acompaña Sandra Rodríguez, que es la coordinadora de conexiones comerciales. Quienes ya la conocen, díganle: Sandra, yo quiero participar en ferias, Sandra, yo conozco esta red de emprendimientos, yo conozco esta empresa que promueve el emprendimiento en mi región. Apóyennos también con esa parte para nosotros poder llevar esos beneficios directamente a donde ustedes están. Entonces, ahí les queda la invitación, como les digo, a quienes quieran complementar pues toda esta parte formativa, los esperamos en las asesorías, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hablar entonces es de los objetivos digitales. Esos objetivos digitales, lo único, lo principal y lo que nos dicen es que debemos, antes de empezar a publicar, debemos saber a dónde y a quién le queremos llegar. Hay una teoría, y les decía que era una de las que más me gusta a mí, que es el círculo dorado, porque es una teoría que nos plantea hacerlo al contrario de como nos habían enseñado toda la vida. Entonces, toda la vida nos habían enseñado que habláramos de nuestro producto. Entonces, hable de su producto, hable de las características de su producto o su servicio, hable de los beneficios que tienen sus productos, hable de los materiales, hable de la materia prima, hable de lo que puede generar posterior al consumo o al uso de mi producto. Pero esta teoría desmitifica todo eso y empieza a quitar un poco la barrera de que las empresas son impolutas y que las personas no deben conocer lo que hay adentro, ¿cierto? Y lo que plantea es lo contrario, que las empresas que perduran son esas que vinculan a sus públicos porque hablan desde adentro hacia afuera. Son esas que lo que primero tienen en cuenta es por qué están haciendo las cosas. ¿Y por qué estoy haciendo las cosas? Porque quiero generar un cambio en mi comprador o en mi usuario, en mi cliente o en mi usuario, ¿cierto? No hay otra manera, no hay otro propósito. Obviamente, para que un negocio funcione, un negocio tiene que ser sostenible, un negocio tiene que tener unos ingresos que permitan un flujo de caja, unos ingresos que me permitan llegar a un punto de equilibrio, y está claro que eso no lo mueve el dinero. Pero para que ese dinero llegue a nosotros, tenemos que tener un propósito. Entonces, ese propósito es el por qué. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hago lo que hago con mi negocio? Entonces, algo tan simple como, no sé, vendo velas aromáticas, ¿cierto? Si yo vendo velas aromáticas,
Yo lo hago porque es lo que sé hacer, porque es un negocio de oportunidad, porque es un negocio que tiene alta rotación, pero lo hago porque yo quiero que esas velas que lleguen a las personas les permitan tener un espacio de tranquilidad, por ejemplo. Ese puede ser un porqué para una persona que tenga una empresa o un emprendimiento de venta de velas, ¿cierto? El cómo. Mire que esa segunda capa lo que me habla es del proceso. Entonces, ¿cómo lo hago yo? En ese cómo lo hago yo me permite identificar cuál es ese valor diferencial que yo tengo también frente a los demás. Porque ahí es donde yo puedo estar. El propósito para todas las empresas o para muchas empresas que venden velas aromáticas puede ser el mismo, pero realmente el cómo lo hago es donde está la diferencia, porque es donde yo puedo mostrarle a mis clientes o a mis usuarios que lo que yo hago es diferente a los demás, ¿cierto? Que lo que yo hago genera un valor agregado para ellos. Y el que finalmente es cuáles son mis productos o servicios. ¿Cuáles son esos productos o servicios que yo te puedo ofrecer, cierto? Entonces, miren que nos amplía un poco el espectro sobre qué podemos hablar en nuestros canales digitales, porque claramente yo esto no se los estoy contando para que ustedes se lo aprendan o para que ustedes lo dejen en un documento por allá escrito donde no lo vuelvan a ver. Este tiene que ser el centro de su estrategia digital. Tiene que ser el centro que ustedes hablen más del porqué y de su propósito, que en un segundo plano viene a ser el cómo lo hacen y cuál es su valor diferencial, y que por allá en un tercer momento, cuando ustedes hablen de sus productos, viene por añadidura de los otros. ¿Cierto? Entonces, las personas que conocen las marcas, que empatizan con las marcas, que se encariñan con las marcas, son esas personas que finalmente son las que me van a hacer llegar al porqué, que yo no tengo que obligarlas, entre comillas, a que conozcan mi producto, sino que ellas mismas me van a preguntar por cuál es mi producto y cuáles son los beneficios, ¿cierto? Entonces, es una manera muy bonita de ver el ecosistema digital, porque es básicamente hablarle a las personas desde el interior de las empresas o de los emprendimientos. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer este ejercicio. Si alguien se atreve en este momento y quiere que hagamos el círculo dorado de su emprendimiento, lo podemos hacer en un espacio de 5 minuticos. No sé, levántenme la mano si alguien lo quiere hacer de una vez y acá lo vamos puliendo entre todos. Están muy tímidos hoy. Sería súper chévere que los que están conectados aprovechen este espacio que tienen a la experta acá y pueden hacer un ejercicio bien interesante que le puede servir a los demás. Así que los invito pues a que nos cuenten. Lo, Ay, don Pedro, ¿cómo está? bueno, pero yo puedo compartir e iniciar este ejercicio, pero me tienen paciencia, me ayudan y tal. Y como estaba en una clase, no estuve muy bien en estos primeros momentos, pero sí vi la diapositiva que Natalia nos compartió y tal. Entonces, me podés ir orientando y yo voy contando sobre nuestro negocio. Claro que sí, don Pedro. Mire, la base del ejercicio es que nuestro negocio se divide en tres capas, ¿cierto? Que normalmente nos han enseñado a hablar del qué, que es nuestro producto, pero el ejercicio plantea o la teoría plantea que empecemos a hablar desde el interior de lo que somos, desde el por qué lo hacemos y cuál es el propósito de nuestra marca. Entonces, teniendo en cuenta ese por qué o cuál es su propósito, cuál es la esencia de su marca, ¿cuál cree usted que sería ese por qué de esa primera capa del círculo dorado? Bueno, nosotros el negocio que tenemos es de producción y comercialización de prendas de vestir. Lo iniciamos desde hace muchísimos años, hace más de 20 años, y una de las razones es que conocemos la parte productiva, la parte de diseño, confección y moda, o sea, las telas, los procesos de confección, de acabados. Ya después de haber montado el negocio, y eso fue realmente lo que ocurrió, empezamos a pensar en eso, en esa esencia o eso a que te estás refiriendo, a quién íbamos a atender, de qué edades, de qué capacidad de compra, de qué geografía, de qué clima, de qué estilo de vida. Ahora nos contabas que uno lo puede tener caracterizado a personas de 40 años, pero sucede que a ellos les compra la ropa a otro. Pero para tratar de segmentar o identificar y saber a quién vamos a atender, quién es ese cliente objetivo, qué es Between Jeans,
Entonces nos fuimos como a través de los años y de la experiencia, nos fuimos cuadrando como en un estilo de ropa clásica, no en un blue jean, como se dice, no muy arrebatado, sino clásico. Y la misma clientela se fue clasificando en personas mayores de 30 o 40 años, de señores, obviamente sin excluir a mucho joven que le gusta vestir así, y en un segmento de una porción de gente que hay que atender, que son en la parte de las dotaciones. Entonces así nos fuimos como acomodando, no porque hicimos un ejercicio técnico a pesar de todas las ayudas desde el SENA, desde microempresas, desde Inés Moda y toda la oferta que hay para tratar de orientar esos esfuerzos e identificar o descubrir o alinearnos con algo en particular, con esa esencia, como dices. Eso fue un híbrido ahí de todo, como ir experimentando, ir mirando, irnos acomodando y todos los factores que nos iban acomodando esos límites. Trabajemos este tipo de materias primas, este tipo de insumo, coloquemos estos precios, atendámoslo de tal manera y tal. Entonces, más o menos así pues fue que fuimos iniciando y nos fuimos yendo, y ahí estamos todavía con mucha expectativa por madurar esos conceptos que están hablando ahí. Listo, entonces yo creo que don Pedro acá nos deja un poquito abierto el panorama, que nosotros lo ayudemos a encontrar su propósito. Desde lo que yo lo escucho, desde lo que lo conozco, desde lo que he visto en las prendas que vende don Pedro, pues que confeccionan y diseñan en su empresa Between Jeans, yo creería que el propósito de don Pedro es todo el tema de la comodidad. O sea, que las personas que adquieran sus prendas puedan sentirse cómodas utilizando uno de sus productos. Me corrige don Pedro si no es cierto. El sector de nosotros, o lo que llamamos moda, que es esa forma, esa manera, esos estilos de acuerdo a épocas o territorios, que eso sería la moda. Las grandes marcas son las que imponen la bota ancha o la tela rígida o licrada. Ellos empiezan a marcar unas tendencias y el resto nos vamos yendo como por esas tendencias, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, pues que sea cómoda a ese público que elegimos, pues que sea accesible la compra. Y entonces, como utilicé yo un término varias veces, uno se va como acomodando, como que las mismas circunstancias lo van orientando, y no es que hayamos hecho un ejercicio científico o de laboratorio para coger y clasificar o estructurar ese cliente objetivo. No, ahí como que nos vamos yendo, pero sí, claro, teniendo en cuenta comodidad, que estemos a la moda, versatilidad, la parte del precio, la exhibición, el servicio, importantísimo el servicio. A veces se convierte en el elemento que lo diferencia uno de otros y que le facilita los negocios con los clientes. Perfecto, yo creo que por acá Luz Mari nos va a apoyar un poco a construir ese círculo dorado, don Pedro. Luz Mari, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, señora. Bueno, yo voy a dar mi aporte antes de salir de acá a la oficina porque ya luego me voy en metro y se dificulta un poquitico más, pero igual sigo conectada. Bueno, yo siento de que, por ejemplo, lo voy a hablar desde nosotros como Decoraciones Margaret, ¿cierto? En Margaret, el núcleo principal es darle al cliente lo que él quiere en sus espacios, obviamente con la asesoría apropiada. Entonces, el por qué sería el propósito, por qué queremos cambiar el espacio del cliente, a qué vamos a llegar con el cambio del espacio del cliente, ¿cierto? La diferenciación es que somos atención personalizada y que en cierta forma escuchamos al cliente que quiere en su experiencia, porque realmente un cambio de diseño o un cambio de un mueble o el cambio de la transformación de un espacio siempre tiene obviamente que tener un antes y un después, ¿cierto? Que va a experimentar el cliente luego. Y posteriormente, entonces está, ¿cuál otro, Tati? ¿Qué serían los productos en sí o los servicios en el caso de ustedes? ¿No? Sí, entonces ahí se ve el conglomerado de lo en este momento como es para como aportar. Antes de irme, si estoy en lo correcto, bien, y si no, me corrigen. Entonces, pienso yo que el que es
el conglomerado de todo lo que hicimos en ese proceso. Cómo encontramos el producto, en cierta forma, cómo conducimos a la persona desde lo emocional, porque en cierta forma todo producto y todo servicio se vende siempre desde lo emocional. ¿Qué va a experimentar usted después de que tenga su espacio así organizado y bonito? Entonces pienso yo que el qué es el conglomerado de todo lo que hacemos vivir en la experiencia con el cliente. Listo, aquí tenemos muy chévere porque son diferentes. Uno es producto y el otro es servicio, ¿cierto? Entonces, son complementarios, obviamente, pues porque son dos categorías diferentes, pero finalmente estamos hablando de la misma estructura, ¿cierto? Entonces, en el caso de don Pedro nos dejaba claro que obviamente cuando yo me refería al tema de la comodidad, es por el público al que él quiere apuntarle, ¿cierto? Digamos, cuando uno está un poco más joven, uno sacrifica un poco esa comodidad por estar muy a la moda, sin embargo, cuando uno ya con los años, uno ya va priorizando como su comodidad, entonces uno se aferra más como a como esa estructura de esos jeans que son más clásicos, que tienen como sus detallitos y sus cositas, pero de pronto más sutiles, y él nos hablaba mucho, o cuál es su valor diferencial. Yo pienso que está muy ligado también al uso de la materia prima, porque ellos tienen todo el conocimiento de muchísimos años, ¿cierto? ¿Y cuál es el producto que están ofreciendo o cuál sería su qué? Pues esos productos en denim, ¿cierto? En el caso de Luz Mari, que nos acompaña hoy de Decoraciones Margaret, muy bien los dos que mencionaron las empresas en las que están, porque así también, recuerden que todos los espacios que ustedes estén tienen que hacerse publicidad. O sea, en todos los espacios donde ustedes puedan hablar de su negocio, aprovechenlo, háganlo y siempre mencionen el nombre de sus empresas. Entonces, en el caso de Luz Mari, que es Decoraciones Margaret, ella lo tiene muy claro. Ahí Luz Maceter sería como pulir la parte final del que sería todo este tema de la transformación de los espacios, ¿cierto? Porque en la primera parte es donde apelas a lo emocional, ¿cierto? Yo cómo me visualizo mi hogar, cómo me visualizo mi oficina, cómo me visualizo mi negocio si soy independiente, ¿cierto? Que ahí es donde ustedes brindan todo ese acompañamiento de transformación. ¿Y cuál es el valor diferencial? Pues aparte de que ustedes tienen todo el acompañamiento técnico, ustedes logran que las personas lleguen a ese sueño que tienen plasmado en la mente, ¿cierto? ¿Y cuál es el qué? A través de las adecuaciones, de las remodelaciones, a través de la venta de los insumos, del conocimiento que ustedes tienen, ¿cierto? Ese sería el círculo dorado. Obviamente, pues ahí tendríamos que entrar a pulirlo, la redacción, eso nos queda una frasecita completa, pero en esencia es aprender a identificar esos tres ítems, ¿cierto? Que lo hicieron muy bien ambos. Muchísimas gracias por contarnos su opinión acá. Entonces, ya en un segundo momento, ya sabemos quiénes somos nosotros. Ya sabemos cómo transformamos nosotros o cuál es el impacto que queremos generar. Ya tenemos que saber a quiénes le vamos a hablar. Entonces, digamos que acá este ejercicio puede ser muchísimo más amplio porque yo puedo hablar de los seres humanos desde muchísimas categorías. Yo puedo clasificar a las personas desde lo geográfico, ¿cierto? Yo puedo saber ubicar a las personas en un espacio geográfico, en Colombia, en Medellín, en Antioquia, en un barrio, dependiendo de mi tipo de negocio, ¿cierto? Yo puedo ubicarlas no solo espacialmente, sino que puedo establecer rangos psicográficos en cuanto a gustos, en cuanto a personalidades, en cuanto a qué tipo de contenido le gusta consumir, qué le divierte, qué le gusta, qué le duele, qué no le gusta, qué le molesta, ¿cierto? Yo tengo muchas maneras de categorizar esas personas que hacen parte de mi cliente ideal o de lo que nos han mencionado, entonces, pues en inglés el buyer persona, ¿cierto? Aquí vamos a hacer una clasificación sencilla desde lo digital. Aquí vamos a entender cómo se clasifican esas personas que nos siguen o que consumen o que acceden a nuestros servicios, que consumen nuestros productos o acceden a nuestros servicios desde lo digital. Entonces, desde lo digital estamos categorizados pues principalmente por edades, porque es cómo se miden el uso de los canales digitales. Entonces, tenemos la generación, aquí vamos de atrás hacia adelante. Entonces vamos desde los baby boomers. Los baby boomers son esas personas que actualmente tienen más de 59 años, ¿cierto? ¿Cuáles son sus canales preferidos? El Facebook y el WhatsApp. ¿Por qué el Facebook y por qué el WhatsApp? Porque con ambos nacieron con ellos, ¿cierto?
ambos, cuando nació Facebook, esas personas ya eran adultas, esas personas empezaron a utilizar esta red social desde que nació, no la sueltan, no cambian esa red social, porque es donde tienen su círculo más amplio de amigos, es donde siguen más cuentas, donde siguen más páginas, donde ven más videos, ¿cierto? Y WhatsApp porque es su canal de comunicación predilecto, ¿cierto? Ahí es donde vamos a ver que tienen el acceso a los estados, que publican las cosas, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver que esas son las redes sociales o los canales digitales donde más se nos mueven esas personas. Aquí hay algo muy importante con esta generación y es una generación que prefiere la atención personal. Es una generación que si puede hacerlo todo presencial, lo hace todo presencial, pero que desde lo digital también requiere una atención individualizada. Una atención donde yo sienta que no es un bot el que me está hablando, sino que es una persona, ¿cierto? Entonces, si mi público está dentro de ese rango, yo tengo que repensarme la estrategia digital para que esa persona lo sienta así, lo sienta de esa manera, que sienta que yo le estoy hablando directamente a ella, que es una atención casi que personalizada. Listo. Vamos hacia atrás, hacia adelante, perdón, con la generación X. La generación X son los que actualmente son entre los 43 y los 58. Canales muy similares a los que tenemos con los baby boomers, con un comportamiento digital diferente en cuanto a que ya tenemos más en cuenta las recomendaciones. Es una generación que viene de una época revolucionaria en el mundo, donde ya se permite más opinar, se permite más conocer e indagar sobre los productos o los servicios que va a adquirir, y donde también se cuestiona cómo se hacen las cosas. Entonces ahí ya hace parte de esas recomendaciones que yo veo, que yo leo, que yo veo en los comentarios, que yo veo las estrellas y demás. Eso es impactante o eso genera una recordación en esta generación X. Vamos a los millennials. Los millennials, yo estoy dentro de los millennials. Yo tengo 35 años y estoy recién cumplidos y estoy dentro de los millennials. ¿Cuáles son nuestros canales predilectos? Instagram y Facebook. ¿Por qué Instagram y por qué Facebook? Facebook también nació con nosotros. Cuando Facebook nació, nosotros estábamos en la adolescencia más o menos, en la etapa escolar de la secundaria, ¿cierto? Instagram también nació con la novedad con nosotros. Entonces, nos tocó en esa época como de la curiosidad, donde empezamos a pasar de solamente Facebook, que nos dejaba publicar fotos y mensajitos, era lo que más se publicaba en ese momento, a Instagram, que fue la novedad porque era una red social solo para publicar fotografías cuando nació. Y obviamente, pues todo lo que ha transitado desde que nació hasta hoy, nos permite pues como ser nativos de esas dos redes sociales. Somos una generación que ya no solo ve las recomendaciones, que ya investiga lo que hay más allá de eso. Somos una generación que ya tiene en cuenta que no solo la recomendación que está ahí es válida para nosotros, sino que tenemos que ir a comparar, que tenemos que ir a investigar, que tenemos que ir a ver reviews de otras personas que ya compraron nuestro producto, que tenemos que que tenemos que ver en los productos, que nos muestren la textura, que nos muestren los materiales, que aparte de eso nos gusta que nos cuenten las empresas cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Entonces somos una generación que sí investigamos antes de comprar. Entonces ese es el tipo de contenido que debe mostrarnos a nosotros la generación de los millennials. Vamos a los más pequeños, que son la generación Z, ¿cierto? Los que están entre los 18 y los 26. No vamos a hablar de los menores, pues porque no son foco, no deberían ser foco de los canales digitales, porque no deberían estar en canales digitales. Entonces, aquí vamos a hablar de esa generación Z, que son los que nacieron con el video. Entonces, vamos a ver la diferencia acá, es que nosotros nacimos con los mensajes y por eso también, aunque ahí no está X o antes Twitter, es una de las redes sociales que también más consumimos de la generación millennial hacia arriba, porque nosotros venimos del texto. Entonces, a nosotros nos pueden compartir, por ejemplo, copies largos, textos que acompañen las imágenes o los videos largos porque nos gusta leerlos. Venimos de una cultura que nos gusta leer esas historias que están escritas, ¿cierto? A la generación Z no. Si su público es la generación Z, no le escriba párrafos largos porque no se los va a leer. Todo se lo tiene que dar en el video. Toda la información se la debe dar en el video porque ellos son nativos de TikTok.
y son nativos de los Reels de Instagram. Entonces, ahí vamos a encontrar una gran diferencia en estos diferentes segmentos. ¿Puedo tener de todos los segmentos? Puedo tener de diferentes segmentos. De todos es muy difícil, ¿cierto? De diferentes segmentos y de todos es muy complejo que ustedes me digan que generan contenido para todos. Es imposible. Recuerden que aquí estamos hablando solo desde lo digital. Aquí no estamos hablando de estrategias comerciales ni de tienda ni demás. Estamos hablando solo desde lo digital. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice en qué generación se ubica se ubica su segmento más grande de clientes y cuáles son esas diferencias que ustedes encuentran o si acierto con lo que les estoy diciendo acá? Por acá tengo una manito levantada, Rocío Villamizar. Hola, buenas noches. Sí, Buenas señora. noches. Bueno, les cuento, mi marca se llama Mumbo y nosotros, el objetivo de nosotros es diseñar para la mujer viajera. Entonces hacemos ropa femenina y lo hacemos en telas cómodas. ¿Sí? Mungo, La idea, ¿cierto? señora, Mungo se llama. Mumbo, Ah, M-O-O, Mungo. Ok. sí, como Luna, Ah, ya, exacto. ya. Luna Mumbo, termina en B-O-W. Bueno, nosotros tenemos, nuestro buyer personas estaría en el grupo de los millennials, ¿sí? Yo tengo 2 hijas millennials, entonces, dice, nosotros cuando iniciamos en confecciones hacíamos ropa infantil, pero a medida que ellas fueron creciendo fuimos migrando y ahorita que ellas ya están en el grupo de las millennials, ellas son las que definen qué diseño sacamos. Y lo que pasa es que como es ropa cómoda, nos pasa que también nos compran de otro grupo, ¿sí? Las señoras les gustan los pantalones suelticos y son en burda licrada y otras telas como unos linos bien suaves. Y cuando hemos ido a algunas ferias, las mamás les compran las blusas básicas a las niñas. Y hablando Entonces, desde lo digital, Rocío, ¿qué contenido generan ustedes para esas millennials, por ejemplo? O sea, ¿ustedes qué tipo de videos hacen o qué tipo de publicaciones hacen? las que se encargan de eso son mis hijas. Entonces, ellas se visten y hacen videos ¿cómo es que se dice? GRW, que es el de Gría cuando se están vistiendo. Ready with me. Ese. Esto, se toman fotos, por ejemplo, el domingo estuvieron tomando fotos en un sitio para desayunar. Entonces se vistieron y mostraron que estaban desayunando, porque la ropa es ideal para salir un domingo, ¿sí? Por ejemplo, en los días de lluvias que sacamos, se sacan unos bucitos, entonces ellas publicaron los bucitos que también son ideales cuando van a clima frío. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, en las ferias sí nos ha pasado que a las señoras les gustan los pantalones y también los compran. Y los Sí, bucitos también. miren que es muy importante lo que nos está diciendo Rocío. O sea, su target no, su público objetivo no son las señoras, son las millennials. Pero ellas también pueden comprar, así nos pasa a todos. O sea, no es que el arroz lo compre solamente Natalia, o solamente los millennials, o solamente los baby boomers, no, ¿cierto? O sea, cualquiera lo puede ir a comprar, pero el público de ella y a lo que le están apuntando y a lo que con lo que están haciendo sus hijas en temas de generación de contenido es para esa población millennial. Entonces, ¿qué les estamos mostrando? Les estamos dando opciones, les estamos mostrando realmente cómo se usa el producto. Entonces ellas están mostrando desde la acción y eso hace ahí vamos al proceso de investigación antes de comprar. Entonces las personas que vayan a comprar sus productos les gusta más ver cómo ellas lo usan, cuáles son las ideas que ellas le dan, cómo sirve para un desayuno un domingo, para cuando llueve, cuando hay lluvia y hay frío, porque eso les hace ver el uso real del producto. Entonces, ese es su proceso de investigación. Entonces, miren que sí es acorde a lo que venimos hablando, ¿cierto? Muchas gracias, Rocío. Sí, lo Interesante, único es la que voy a buscar. nosotros sí no hemos trabajado lo de definir el círculo dorado, no, vamos a ponernos en ese trabajo, porque sí identifiqué que es las millennials, pero el círculo dorado nos falta como plasmarlo.
Claro que sí. Entonces, ojalá en una próxima oportunidad su merced me pueda retroalimentar cuando ya lo tenga hecho. Claro que sí, eres asociada de microempresas. No, quería saber cómo se hace. Déjenos el número de la asistencia que Sandra les va a compartir en el chat y ahí los vamos a contactar a los que no hagan parte del programa para contarles cómo es el proceso y que puedan recibir las asesorías ya individuales. Pero claro que sí, bienvenida para brindarte todo el acompañamiento. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y doña Rosa, ¿por qué bajó la mano? Yo la alcancé a ver por Natalia, ahí con la mano levantada. porque pensé que, qué pena, ¿cómo estás? Porque pensé Muy que solamente bien. era una persona, entonces por eso dije yo, no, pues ella dijo primero, entonces Usted siempre tiene dejémosla. un espacio en mi corazón, doña Rosa. Adelante, la escuchamos. Y ustedes en el mío. Pues bueno, yo te diría que en este momento se me ha crecido mucho el emprendimiento. Ya estoy en Medellín vendiendo casi 4.000 panelitas semanales. Me está yendo muy bien allá en Medellín. Y los que más le gustan son los milenios y las X, diría yo. Somos los más dulces. Porque, sí, porque se está pidiendo, pero bastante, y está entre los 27, 42. Claro, pues que a la juventud también les gusta bastante. Porque acá en el municipio de Don Matías, la mayoría que se vende son para pelados, niños, pero digamos que se caracteriza más como entre los milenios y las X y el Gen X. Gracias, doña Muy Rosa. Doña Rosa, contenta. Sí, dime. tranquila, termine. Muy contenta y gracias por estos espacios, porque estos espacios son los que lo hacen crecer aún. Muchas gracias, doña Rosa. Estuve en Gran Plaza, he ido una vez a Gran Plaza y desde allá empecé a crecer y me ha ido súper bien, Natalia. Muy Me agradecida alegra con todos muchísimo ustedes y escuchar estos eso. espacios. Ojalá todos los compañeros que estamos en este momento oyendo la capacitación, aprovechemos estos espacios, que estos espacios son los que lo hacen crecer a uno. Lo digo una y mil veces. Muchas Gracias, gracias, Natalia. doña Rosa. Me alegra mucho escuchar eso, me alegra mucho que esté creciendo el negocio. Y para aclarar un poco por qué doña Rosa nos dice que su producto se ubica ahí, es porque ella tiene un producto de tradición, ¿cierto? Entonces, si bien volvemos a lo mismo, cualquiera puede comprar, pero doña Rosa tiene un producto que es un producto de tradición. ¿Y quiénes estamos más arraigados a la tradición? Pues los que la conocemos desde que estábamos pequeños, ¿cierto? Desde que éramos unos niños. Entonces, digamos que pensando a nivel de generación de contenido, doña Rosa tiene que enfocar su contenido a eso. ¿Cómo apelo a la emoción? Si bien su producto se vende solo, porque su producto se vende solo porque es espectacular, al igual que el producto de la mayoría de los emprendedores que yo conozco en microempresas, porque si hay algo bonito en estos ejercicios es que uno, y lo hablamos muchas veces, que uno no compra con pesar, uno compra porque son buenos productos, porque son productos que valen la pena, ¿cierto? Entonces, la idea de que ustedes estén acá conociendo, pues, cómo pueden fortalecer sus negocios, es también es porque es fortalecerlos, porque ustedes ya tienen negocios muy buenos. Muchas gracias, doña Rosa, por su intervención y me alegra mucho que le esté yendo tan bien. Y teníamos otra manito levantada, pero la bajaron y no alcancé a ver el nombre. Bueno, si quieres participar, bienvenida también cuando quieras. Hola, Hola. ¿cómo estás? Mi nombre es María Elena, mi marca se llama Constantina Accesorios. Lo de la generación, mira, sabes que me pasa algo muy particular. Yo participo mucho en ferias en Envigado y pasa que cuando vamos a feria, el público recurrente de mi marca son señoras. Entonces, ya tiene que ver lo que diseño muy con lo mío, con lo que a mí me gusta. Y digamos que me di cuenta por la cantidad de personas que compraban mi producto que mi público objetivo está en la generación X. Y ya revisando más adelante los estudios que he hecho, yo he visto que es un público que prefiere la calidad. Entonces, si hay un público que generalmente te pregunta, pero dura, pero no se pone negro, pero no, esto no es de moda pasajera. También prefieren los productos elegantes. Me parece que las señoras acá, la mayoría son sumamente señoras elegantes, muy pendientes de que todo combine, las carteras, los zapatos. Tienen así como les gustan las matas, las plantas, las aves, que es mucho de lo que trabajo en mis accesorios. Entonces hay esa sensibilidad por eso.
y pues, definitivamente yo diría que encaja en este tipo de generación. No son personas que me compran por el Instagram, son personas que están pendientes en qué feria vas a estar, pero por favor informa, y he tenido que hacer lo que es el grupo de mensajes, un grupo por WhatsApp de mensaje de difusión. Entonces ya quieren saber qué día salgo yo porque les gusta ver el producto, tocarlo, probárselo. Es mucho de tocar, de probarse, de sentirse cómoda. Jamás se van a arriesgar a menos que, claro, que ya me conozcan el producto y lo pidan a domicilio. Ay, me lo puedes diseñar pero en rojo, porque ya lo conocen. Pero es público que prefiere el contacto personal. Muy bien, y eso es cierto porque tú tienes un producto que digamos es muy fácil mostrar como las características de qué está hecho digitalmente, pero es un producto que uno tiene que tenerlo al frente como para saber bien cómo es, y más esa generación de la que me estás mencionando que hace parte. Entonces, tu contenido, por ejemplo, puede estar muy enfocado a mostrar esas bondades que uno podría tener desde lo físico, que uno podría ver desde lo físico. Entonces, mostrar las texturas, mostrar los materiales, mostrar cómo se limpian, o sea, un poco hasta pedagógico, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver con las personalidades de marca también, María Elena, muchas gracias. Con gusto, hasta luego. No, no se me vaya, quédese en la charla, no se vaya todavía. Ay, no, estará hasta la... Ok. Listo, entonces vamos a pasar a algo que es muy importante, que son los arquetipos de marca, ¿cierto? Para yo decir que tengo un contenido que vende, yo tengo que saber cuál es la personalidad de mi marca o dónde me ubico yo, ¿cierto? Una cosa, se los decía al inicio, para las personas pues, que igual van ingresando y saliendo, una cosa es lo que soy yo, Natalia, como persona, como amiga, como pareja, como hija, como hermana, ¿cierto? A nivel personal, una cosa es lo que soy yo y tengo un tipo de personalidad, pero mi marca, que puede ser, en este caso, mi marca personal, pero puede ser una marca de zapatos, puede ser una empresa de asesorías, o sea, la marca que yo tenga es una marca que tiene que tener una personalidad, ¿cierto? Este tema de la personalidad de la marca no es algo que venga de ahora. ¿Qué pasa? Que esta teoría lo que nos dice es que hay 12 prototipos o 12 arquetipos de personalidad que están a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, que si nos vamos a ver la cultura maya, nos vamos a encontrar esos 12 arquetipos de personalidad, que si nos vamos a ver la cultura oriental, la cultura japonesa, que la cultura hindú, nos vamos a dar cuenta que en cada una de esas historias o en cada uno de esos momentos históricos están reflejados esos 12 arquetipos de personalidad. Hay algunos de ellos en realidad son 9, y vamos a hablar de los 6 principales, pero hay 9 de ellos que son los que más se asemejan o los que más se utilizan en temas de marketing. Hoy vamos a tocar solamente 6, porque el espacio pues es muy corto, ¿cierto? Entonces tomé como los principales. Entonces, ¿cuáles son esos y cómo se definen? Realmente estos arquetipos lo que me permiten es conectar con la otra persona a través de esa personalidad. ¿Cómo conecto yo con esa persona? Pues porque básicamente esa persona lo que siente es que se está reflejando en lo que yo le cuento o en lo que yo le imparto, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a ver ustedes dónde van ubicando sus marcas de acuerdo a estos arquetipos, y algo muy importante. Yo puedo fluctuar por algunos de estos arquetipos, pero no por todos, ¿cierto? Hay gente que me dice, no, yo tengo un poquito de todos, no. Siempre hay algún arquetipo que predomina, porque ese es el que le va a dar la personalidad a la marca que ustedes tienen. Entonces, ¿cuál es el primero? El cuidador. El cuidador es ese que es maternal, ese que me dice que todo lo hace por mi bienestar, que que quiere que yo esté bien, que todo el tiempo me habla de beneficios, de bienestar, de cuidado del cuerpo, del alma, de la mente, de lo que sea, ¿cierto? Es esa persona es esa marca que es muy, 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 muy maternal. Entonces aquí, por ejemplo, hay unas categorías que son las que predominan dentro de este arquetipo, y es todo el tema de alimentación, de salud y de servicios, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de cualquiera de esas 3 categorías, por lo general las ubicamos en ese arquetipo del cuidador, porque lo que hacen o los servicios que me prestan o los beneficios que me brindan a mí como usuaria o como clienta son precisamente esos, donde yo me siento cuidada, donde yo siento que todo el tiempo están pensando en mí, ¿cierto? Entonces, es esa marca que me dice, literalmente, como dice la frase ahí, estoy aquí para cuidarte. ¿Listo? Tenemos el arquetipo del hombre común. ¿El hombre común es cuál?
es ese que me dice, yo hago las cosas porque yo soy como tú. Yo ya viví X experiencia, como lo estás viviendo tú, conozco lo que sientes, me pongo en tu lugar, ¿cierto? Pero no desde el cuidado, sino desde la experiencia. Este me habla desde la experiencia. Entonces me dice que como ya él lo vivió, yo estoy pasando por ese proceso, él me entiende y es su manera de conectar conmigo, ¿cierto? Es como cuando uno cuando uno ve a un adolescente que tiene su primera tusa, ¿no? Yo ya lo viví, esto es lo que puedes hacer, es tal cosa, ¿cierto? Es como ese que empatiza conmigo a ese nivel, como a ese nivel de tú a tú. Está el amante. ¿El amante es cuál? El amante es ese apasionado, ese que todo me lo dice como con tanta pasión, con tanta energía, con tanto gusto, con tanto amor, que todo lo que, o sea, que yo lo veo a esa persona como con tanta energía, que yo digo, qué rico sentir esa pasión por las cosas de esa manera, ¿cierto? Qué rico sentir que en realidad todo lo que hace ese emprendedor o todo lo que hace esa empresa es así de satisfactorio que a mí me gusta, que a mí me atrae, que a mí me llama la atención, ¿cierto? Que me dice todo lo que yo hago, lo hago con tanto amor, todo me gusta, o sea, no va a haber un día malo porque todo aquí lo resolvemos y lo hacemos con pasión, ¿cierto? Hay uno que es el héroe. El héroe es ese que me dice, vengo a rescatarte porque tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú puedes llegar a X resultado. Entonces miren que aquí, por ejemplo, bueno, en el anterior, en el amante, es muy común en moda, gastronomía y temas experienciales, ¿cierto? Aquí el héroe me dice que es muy común en temas de fitness, de coaching o de desarrollo personal, ¿cierto? Entonces, ese héroe es el que me dice que hay una transformación mucho más grande que yo puedo lograr y que él me va a enseñar a hacerlo, ¿cierto? Que es que él ya lo logró y se pone como en una especie de pedestal donde nosotros vamos a ver digamos, esa idealización también de lo que nosotros queremos lograr. Entonces, es muy aspiracional. Está el mago. El mago es el que me habla de la transformación. El mago es muy dado para la tecnología, por ejemplo, porque es el que me dice, puedes hacerlo más rápido, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo con menos personas, puedes llegar a muchas más personas, ¿cierto? Es ese que me dice que desde la transformación yo puedo lograr las cosas. Entonces es el que me dice que si yo trabajo con un computador no sé, el que me vende, por ejemplo, el procesador de los computadores gamers, ¿cierto? Entonces me dice que si yo tengo ese computador, yo puedo transformar mi trabajo a un nivel donde yo pueda rendir a un 300%, ¿cierto? Entonces es de que me dice, o sea, lo que usted tiene que hacer es conocer otras opciones y transformarse. Y está el inocente, que es ese... es inocente en el sentido de que es esa persona que tiene como ese positivismo todo el tiempo, que todo el tiempo siente que las cosas van a estar bien, que nunca tiene un día duro, que nunca tiene un día malo porque siempre ve el vaso medio lleno. Es esa marca que a pesar de las dificultades siempre encuentra opciones para sus clientes y se vende como esa persona positiva, como esa empresa positiva, como esa empresa que lo da todo para que siempre estén bien y así, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 6. Hay otros, aquí nos quedan faltando, por ejemplo, el forajido, que es ese rebelde que me muestra todo desde lo irreverente. Está el que es el jocoso o el divertido, que todo me lo cuenta desde la gracia, ¿cierto? Pero estos son los principales que manejamos en marketing digital. Entonces, su empresa o su emprendimiento debe estar ubicado dentro de uno de estos arquetipos de marca. ¿Por qué? Porque cuando uno le apunta a todo, no le apunta a nada, ¿cierto? Entonces, si yo identifico cuál es ese arquetipo de marca o cuál es esa conexión emocional que yo voy a generar con las personas a través de ese arquetipo de marca, pues yo voy a poder darle una estructura a mi contenido que me va a permitir que las personas me identifiquen en algo que se llaman los territorios de marca. ¿Qué son los territorios de marca? Cuando yo hablo de tecnología, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es Apple, es Microsoft, ¿cierto? Marcas de ese tipo, ¿cierto? Cuando yo hablo no sé, de tenis deportivos, probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza es un Nike, es Adidas, es Under Armour, ¿cierto? Cuando yo hablo no sé, como empresas de sector moda, puede que se me vengan a la mente, a ver, no sé, como una que esté dentro de ese territorio de marca, Moda Éxito, todos los de Grupo Uribe, ¿cierto? Como que yo ubico, o sea, que la primera
cosa, la primera empresa que se me viene a la mente, hablando de esa temática específica, sea mi marca. Eso es ubicarme dentro de un territorio de marca. Que las personas me identifiquen de primera vez, me tengan en cuenta en un primer momento o en el top of en el top of mind, o sea, en su mente de primerito, cuando piensen en cualquiera de esas categorías. Eso lo hago a través de la personalidad de mi marca, ¿cierto? No hay posibilidad alguna de que yo me ubique en un territorio de marca si yo no tengo definida la personalidad de mi marca. Entonces, ahí es muy importante aprender a trabajarla y aprender a movilizarla también dentro de los contenidos que generamos, ¿cierto? Porque yo no puedo decir hoy que soy el inocente, que soy positivo, que todo va a ir bien, y el día de mañana ocurren inundaciones en mi local y yo salgo hablando mal del alcalde, del perro y del gato, ¿cierto? Yo tengo que darle manejo de esa misma manera. ¿Cómo más se ve reflejado esto? En la manera como redactamos los contenidos que publicamos, en la manera como respondemos los comentarios que publicamos, ¿cierto? En la manera como nosotros hablamos en los videos que publicamos. Todo eso tiene que estar reflejando esa personalidad de marca y ese territorio en el que yo quiero ser referenciado. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Igual saben que me pueden ir interrumpiendo, no hay ningún problema. Entonces, aquí vamos a hablar ya de dos cosas que son fundamentales a la hora de generar contenido en Internet o a la hora de definir una estrategia para generar contenido. Y es que hay una fórmula, no es una fórmula mágica, simplemente es una fórmula que da estructura a nuestro contenido y es generar contenido bajo la modalidad AIDA, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Atención. Generar en un primer momento atención. ¿Por qué? Porque vamos en un mundo de la inmediatez. Yo no puedo saludar primero, dar primero contexto, hablar primero desde dónde viene la idea, desde dónde viene el producto, desde dónde no sé qué, porque ahí yo ya perdí la atención de las personas, ¿cierto? Entonces, esta fórmula lo que me dice es que lo primero que yo tengo que hablar es cómo voy a capturar la atención de esa persona en cualquier video que yo haga, ¿cierto? Puede ser que yo genere una frase bandera, que ese sea mi hook, ¿cierto? O mi gancho para conectar a las personas. Pero yo puedo tener diferentes, lo puedo hacer, miren que por ejemplo nos dice a través de una pregunta, a través de un dato impactante. ¿Te ha pasado que tal cosa? ¿Sabías que el 80% de las personas están pensando en dejar el azúcar? Obviamente eso me lo acabo de inventar, ¿cierto? Pero es generar ese gancho con mi contenido que desde un primer momento la gente se quede conectada, ¿cierto? El segundo, ¿cómo despierto ese interés? Con la I, ¿cierto? ¿Cómo despierto ese interés en las personas? Entonces, hablándoles de cuál es el beneficio, cuál es el problema que yo resuelvo. Ya les planteé un escenario que los enganchó. Ahora ¿cómo se conecta mi producto, mi servicio con eso que yo estoy hablando? Después, por ahí nos está compartiendo doña Rocío su marca, muy bien. Después, ¿cómo genero deseo por ese contenido que yo estoy generando? O sea, ¿cómo hago que esa persona quiera conocer más, ¿cierto? Que quiera conocer qué es lo que yo soluciono, porque arriba le estoy diciendo que hay un problema que yo le puedo resolver, pero con el deseo le estoy diciendo cómo se lo resuelvo. ¿Y qué es la prueba social? Que ahí la está detallando la diapositiva. La prueba social es eso que yo le digo a las personas, esta persona ya conoce mi producto y puede hablar de él, ¿cierto? Porque son validadores de mi marca. Son personas que le están diciendo a los demás, yo ya conocí esta marca, yo ya trabajé con ella, yo ya probé sus productos y a mí me gustan, desde el orgánico, ¿cierto? Y siempre debe haber una acción. Yo debo decirle a la gente qué va a hacer con todo eso. ¿Qué va a hacer? Es que cómo me compra, cómo encuentra más información, cómo me puede contactar, cómo puede resolver dudas. Siempre debe haber un call to action o un llamado a la acción de ese contenido que yo genere, ¿cierto? Cómo yo estoy atrayendo a las personas hacia mi contenido, cómo despierto interés, cómo les presento una solución desde el deseo de salir de un problema o a resolver un problema y cómo les genero una acción concreta. Entonces miren que ahí la estructura es muy clara, no es una fórmula mágica, pero sí me permite a mí tener mapeado cómo puedo generar la estructura de mi contenido digital.
Y en la segunda columna lo que vemos es el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es el arte de contar historias. Es lo que hacemos todos los días con los amigos, es lo que hacemos todos los días con nuestras parejas, con nuestras familias. Cómo contamos historias a través de nuestros canales digitales. Y esas historias no pueden partir solamente desde sus emprendimientos, ¿cierto? Ahí tenemos que empezar a contar un poco de lo que somos nosotros como emprendedores, que a veces es la parte que más nos cuesta. Pero ¿qué pasa? Escuchamos comúnmente la frase es que el chisme mueve el mundo y es real, ¿cierto? A nosotros nos gusta conocer esas historias de las situaciones que les han pasado a las demás personas, pero ¿por qué nos gusta? Porque nos sentimos identificados. Entonces no es contar historias por contar, es cómo en realidad esas historias hacen parte del día a día de un emprendedor, cómo esas historias hacen parte del día a día de un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué historias puedo contar yo? Las que yo quiera. Puedo hablar de cómo se hacen las cosas, puedo hablar de situaciones por las que estoy pasando como empresa, puedo hablar de que amplié mi planta de personal, puedo hablar de que adquirí una máquina nueva, puedo hablar, todo eso yo lo puedo transformar a través de las historias, ¿cierto? Es mucho mejor hablar de una colección nueva, por ejemplo, de ropa, o de accesorios, que ahorita también nos mostraron una empresa, nos hablaban de una empresa de accesorios, María Elena. Entonces, es más fácil hablar desde cómo nació esa colección, qué nos inspiró, qué nos llevó allá, por qué decidimos sacarla en esta época, o sea, hablar desde contar historias a que yo la lance de una vez mostrando los productos, ¿cierto? Porque la gente no va a entender el trasfondo de. Es decir, si yo de manera literal digo la colección es naturaleza y los aretes son hojas y flores, pues la gente va a entender ese concepto, ¿cierto? Pero no va a saber desde dónde nació, porque resulta que ese concepto nació porque un día yo estaba muy triste, iba pasando por un Guayacán amarillo y las flores me empezaron a caer alrededor, yo vi ese paisaje tan hermoso y me inspiré, me di cuenta que la naturaleza puede ser sanadora, ¿cierto? Todo eso puede ser alrededor del concepto de una sola colección, que pueden ser flores y hojas, ¿cierto? Algo que uno lo ve tan básico puede venir de algo que puede ser muy, muy inspirador. Entonces, cómo se plantea contar las historias? Como nos han enseñado toda la vida desde que estamos en la primaria, inicio, nudo y desenlace. Exactamente igual. Tenemos que darle un contexto a la persona, tenemos que dar un punto de partida. Ese es nuestro inicio, ¿cierto? ¿Cómo es qué es el conflicto? ¿Qué es lo que nos plantean ahí? El nudo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la situación o cuál es el reto al que nos estamos enfrentando? Miren que desde esa pequeñita que les conté, tiene los 3 momentos. Tiene entonces el inicio, les estoy dando un contexto, estaba triste, estaba caminando, ¿cierto? Estoy hablando de cuál es ese punto de partida. Me paré me puse debajo de un Guayacán, ¿cierto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es yo no sabía qué hacer en ese momento con mi vida, no sabía qué hacer, estaba bloqueada emocionalmente, lo que sea, ¿cierto? ¿Cuál es ese reto que yo enfrenté? Ese, ¿cierto? Que acabamos de hablar. ¿Cuál fue la solución? Pues que ese momento se convirtió en inspiración para mí y ese momento me permitió sacar algo muy bonito y nos lleva a esta cuarta fase que no está dentro del inicio, no del desenlace, pero hace parte del desenlace y es cómo transformo eso que yo tengo en ese final de la historia, ¿cierto? Que es lo que finalmente yo te vengo a contar. Pero cuando yo te llevo por todos esos momentos, te genero todas esas emociones, tú vas a quedar más conectado con lo que yo quiero mostrar. Porque yo no solo te estoy vendiendo un producto, te estoy contando mi historia, te estoy contando la historia de mi marca, lo que yo vivo en el día a día, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso y que todo lo que hagamos lo hagamos a través de ese proceso de contar historias. No es que ustedes se tengan que parar a decir, no, bueno, este es el inicio, esta es la situación, este es el conflicto, esta es la resolución, esta es la transformación, no. Pero que cuando ustedes se piensen las historias lo vean de esa manera, ¿cierto? Que no dejen a la gente como en punta, que es que a veces pasa mucho que nos cuentan es como el final de la historia y no nos cuentan cómo llegaron hasta allá. Entonces, esa es una estructura que nos sirve para que nosotros podamos tener en cuenta todas las etapas de ese contar historias en redes sociales o en los canales digitales. Ahora vamos a hablar entonces, cuando ya tenemos todas, miren que hemos pasado por todas las etapas, ¿cierto? Entonces, ya sabemos del propósito de nuestra marca. Ya establecimos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro círculo dorado, que es quiénes somos nosotros. Ya sabemos a quién le vamos a hablar, que es ese cliente ideal o ese buyer persona, ¿cierto? Ya lo identificamos, lo categorizamos, ¿cierto?
Ya sabemos cómo le vamos a hablar porque ya entendemos cuál es la personalidad que nosotros tenemos como marca. Y ya sabemos a través de qué narrativa le vamos a hablar porque entendemos la estructura tanto para escribir como para contar las historias. ¿Listo? Entonces miren que hemos pasado por todas las etapas de lo que tiene que ver o lo que tiene relación con una estrategia digital o cómo definir esa estrategia digital. Entonces aquí hay una técnica en la cual podemos aplicar todo eso que ya hemos mirado y es la técnica de la flor de loto. ¿Qué nos permite la técnica de la flor de loto? Nos permite categorizar cuáles son esas ideas de contenido que yo puedo tener de acuerdo a mi marca o a mi empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la flor de loto? En el centro que está su producto. En el centro está su producto o su emprendimiento, ¿cierto? Entonces, su producto o su emprendimiento hace parte del centro. Usted empieza a identificar en qué categorías se puede mover alrededor de. Entonces, en el caso él nos da unas categorías que son universales, entre comillas, porque en realidad todas estas categorías nos pueden servir para los diferentes tipos de productos. Entonces nos dice, hable de su proceso. Lo hemos hablado a lo largo de esta ahorita, hemos hablado de cómo contar el proceso de mi marca, ¿cierto? Hable de sus ingredientes o de los materiales o ¿cierto? De lo que hace parte de la materia prima de su producto, de su servicio, que en este caso también aplica para temas de servicios, porque yo no tengo ingredientes, pero yo sí tengo que saber que si yo voy a dar asesorías legales, tengo como mínimo que ser abogada, ¿cierto? Entonces yo tengo que hablar de un insumo en este caso, pues formativo o educativo, ¿cierto? De los testimonios, hablábamos ahorita, prueba social, que más personas hablen de lo que yo estoy haciendo para que ese contenido pueda ser validado por otros, ¿cierto? Que es lo que genera confianza, porque yo ya sé que otros vivieron lo mismo que yo viví. Cuidados o qué debo tener en cuenta cuando ya adquirieron mi producto. Beneficios, usos, variedades, esas yo creo que son claras, ¿cierto? Y puedo incluir mi historia personal. Mi historia personal como emprendedora, o sea, es decir, yo no tengo que ir a contar allá mis problemas y mis dramas familiares, sino lo que atañe a mi emprendimiento, ¿cierto? Porque emprender es una ruleta rusa que todos los días nos da historias, todos los días nosotros podemos entender demasiadas cosas, pasar por demasiadas emociones y asimismo podemos exteriorizarlas como emprendedores, ¿cierto? Entonces, cuando nos atrevemos a contar esas historias a través de nuestros canales digitales es cuando generamos una mayor comunidad, porque es cuando somos reales, cuando le estamos diciendo al otro es que detrás de esta marca, más allá de las fotos bonitas tomadas en un estudio, hay una persona o hay muchas personas y muchas situaciones todos los días. Y esas, por ejemplo, son las marcas más exitosas, porque son esas que uno siente que uno es como amigo de la marca. Entonces uno conoce el dueño que le habla en redes sociales, uno conoce la de marketing que cuenta las situaciones diarias que viven, uno conoce la de ventas que hace X cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo contar también esa parte de la historia personal? Entonces, cuando ya nosotros empezamos a estructurar ese contenido, ahí ya establecimos unas categorías. Entonces, no es solo hablar de testimonios. De testimonios yo puedo hablar de las personas que me compraron una vez, puedo hablar de las personas que me compraron un producto, de las que me compraron otro, puedo hablar de beneficios con todo lo concerniente al ser humano en sí, cuáles son los beneficios que tiene, puedo hablar de beneficios económicos, en cuanto a usos yo puedo establecer 1000 maneras de usar mi producto, darle ideas a la gente, si vendo ropa, por ejemplo, entonces ropa para salir, ropa para el fin de semana, ropa para un viaje, ropa para un evento social, ropa para no sé qué, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué vamos a lograr? Vamos a tener un mapeo gigante de ideas para publicar. Y además, algo más importante aún que esas ideas que se puedan generar de ahí, es que vamos a tener todas las categorías cubiertas. Entonces, no vamos a descuidar ninguna de ellas. Es decir, si yo tengo en el centro mi emprendimiento y resulta que la primera capa de la flor de loto no es las categorías, sino los productos, entonces yo ya sé que yo vendo, no sé, vendo termos y accesorios para termos, ¿cierto? Entonces, tengo en un lado los accesorios, en un lado los termos. En el lado de los termos tengo los usos, tengo los cuidados, tengo los testimonios, tengo todas estas que me muestran acá de manera general, más las que a mí se me ocurran, y de cada una de ellas genero otras ideas. Entonces, ahí lo que yo voy a ir haciendo es como descartando lo que yo tengo, ¿cierto?
Entonces voy como deshojando, como quitándole los pétalos a esa flor, porque literalmente es la estructura que se le da por capas, que parece una florecita. Entonces, si yo voy quitando esas capas, lo que yo voy es como empleando todas las categorías que yo tengo y nada se me queda por fuera. Y probablemente durante mucho tiempo no me voy a quedar sin contenido digital. Entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿cómo distribuyo ese contenido? ¿Cómo sé cuándo elegir qué? Hay unos porcentajes que están más o menos pues como de acuerdo a los gustos de las personas, pero ustedes también tienen que ir encontrando ese porcentaje propio, porque cada marca, es como ahorita vamos a hablar un poco de los horarios de publicación, cada marca tiene que explorar, ¿cierto? Esto es una medida estandarizada, pero cada marca tendrá que explorar qué es lo que más le funciona. Entonces nos dice que hablemos un 30% de contenido de producto, solo un 30%. Y es lo que más hacemos. Ustedes que publican todos los días fotos de su producto, videos de su producto, ¿cierto? Pero dice solo un 30% hable de su producto. Hable más de contenido educativo y de contenido de marca, lo que hablábamos ahorita. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Quién soy? ¿Qué te puedo enseñar alrededor de? He contado esta anécdota en varios espacios porque me parece bien curiosa y es que hace poquito vi una chica que tiene un emprendimiento que vende lentejas crocantes. A mí me encantan las lentejas crocantes, las conocí por una marca que se llama Natmat, algo así, que las dan en los vuelos de LATAM, ¿cierto? Entonces, yo las conocí porque son unas lentejitas de limón súper ricas y esta nena las vende así, las vende como en frasquitos. ¿Y ella qué hizo? Ella hizo un video diciendo, si usted no me puede comprar, yo le enseño a hacerla, porque yo sé que el día de mañana, cuando usted quiera comprarlas, usted se va a acordar de mí y usted va a ir a comprar mi producto. Entonces, no, es dejar ese miedo de enseñarle al otro lo que sabemos, porque el otro nunca lo va a hacer como yo lo hago, ¿cierto? Entonces, yo no puedo pretender que porque yo le enseño a una persona, esa persona me vaya a tomar mi negocio, porque eso no funciona de esa manera. La esencia de cada uno de nosotros es diferente. Por más, así usted conozca los mismos proveedores, usted no me va a hacer los mismos diseños que yo hago. Así usted conozca las medidas con las que yo hago las cosas, usted no va a saber la temperatura, o sea, usted nunca va a tener el 100% de mi negocio, pero yo sí le puedo enseñar y transmitir ese contenido a la gente. Y ese contenido educativo es el que más vende. Yo creo que aquí, y me van a corregir, ¿cuántos no tienen una lista de recetas que no han hecho? Deben tener si son como yo, tienen una lista, yo tengo como 200 recetas ahí que no he hecho ni una de esas que he visto. Si yo me acuerdo que vi X cosa, que alguien me la enseñó y yo sé dónde la venden, voy y la compro al restaurante, ¿cierto? Esas me enseñaron a hacerlo, pero yo puedo ir a consumir su producto allá. Me enseñaron a customizar un blue jean, aprender a arreglarlo, hacerle, ponerle no sé qué, pero resulta que esa empresa también tiene esa personalización dentro de su local o de su oferta comercial. Voy y lo hago allá, porque no lo voy a hacer yo, pero me gusta aprender, me gusta ver, me gusta que las empresas tengan como esa posibilidad, ¿cierto? Entonces, el contenido educativo actualmente es el contenido que más genera confianza, y esa confianza lo que genera es recompra. Porque recuerden que adquirir un cliente por primera vez es muy fácil, porque las personas normalmente compramos desde la emoción, pero sostener ese cliente y que ese cliente se me vuelva un cliente habitual es lo difícil, ¿listo? Entonces, eso es a lo que le tenemos que apuntar, es a generar comunidad. Dentro de lo que nosotros hacemos, a generar comunidad, que esas personas estén esperando nuestro contenido. Y ya por adherencia viene la venta. Pero tengo que generar primero comunidad para poder generar esa fidelización de las personas que a mí me compran, ¿listo? Quienes muy juiciosamente vayan diligenciando la asistencia, porque esto hace parte del programa. Entonces, la idea es que ustedes también, pues que las personas que pertenezcan al programa tengan también pues el compromiso de compartir en estos espacios de formación. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son esos canales efectivos, ¿cierto? Ya hablábamos de cuáles canales se mueven por las brechas generacionales, pero también hay unas categorizaciones donde podemos estar y unas características que nos van a ayudar a identificar en cuáles son los que tenemos que estar. Sí o sí tenemos que estar en estos 4.
No hay otra opción. O sea, queremos ser visibles digitalmente, tenemos que estar en estos 4. Entonces, el WhatsApp, porque el WhatsApp es donde estamos todo el día. Todo el día. O sea, la pantalla normalmente está prendida en el WhatsApp. Estamos respondiendo mensajes, enviando mensajes, viendo estados. WhatsApp se nos convirtió en todo. O sea, tenemos hasta una conversación ahí con nosotros mismos. Y nos enviamos información para nosotros mismos, para guardar. Entonces, si no estamos en WhatsApp, estamos out totalmente, estamos fuera del negocio totalmente. Aparte que WhatsApp en este momento tiene la opción de generar publicidad. Yo puedo publicitar puedo generar pauta digital para los estados de WhatsApp, que eso es un punto importantísimo. Entonces, si yo puedo llegarle a esas personas donde están todo el día pegadas del celular, donde siempre tienen el celular encendido en el WhatsApp, pues es un canal que se amplió notablemente. Entonces, tenemos diferentes opciones, podemos tener ahí nuestro catálogo sin tener necesidad de generar una página web estructurada, tenemos la automatización de los mensajes a través de diferentes plataformas, porque estos sí son pagos todavía, pero yo sí puedo tener unas respuestas guardadas, yo sí puedo tener un mensaje de bienvenida, puedo tener un mensaje de ausencia, que me permita ir generando como ese primer contacto con las personas. Yo puedo etiquetar a mis clientes, yo puedo saber cuáles son los clientes que están indecisos, cuáles son los clientes que están listos para la compra, cuáles son los clientes que están pendientes por envío. Yo los puedo categorizar y se convierten en este tema de las etiquetas es fundamental, porque me permite saber a qué cliente yo le tengo que hacer refuerzo, a qué cliente tengo que hacerle seguimiento, qué cliente ya me compró y le tengo que hacer postventa, ¿cierto? Y es una de las opciones de WhatsApp que menos utilizamos. Y es en este momento el canal donde más se genera tasa de conversión, porque es donde realmente estamos finalizando las ventas. Entonces, este es un canal al que tenemos que prestarle mucha atención. Instagram. ¿Por qué es importante Instagram? Porque es donde la mayoría estamos. Los canales que más se mueven actualmente están en temas de video. Instagram cambió su proporción de las publicaciones del feed para que lo tengan en cuenta, porque cuando lo seguimos haciendo cuadrado, eso se ve horrible, porque se ven las imágenes cortadas. Entonces, esta proporción 4 puntos por arriba, 5 puntos a lo largo, es como la debemos usar en este momento. Orleida, tranquila. Si quieres, después te terminas de ver el video cuando se los enviemos. Y muchas gracias por haber participado. Bueno, vamos acá. Nos habla pues como de que lo que más se mueve son las historias en este momento. Es como el canal que mayor tiene tráfico. Nos habla de unos horarios de mayor afluencia de personas, que son entre las 8 y las 9 de la mañana, que es cuando las personas se están desplazando a su trabajo, y entre las 7 y las 9 de la noche, cuando volvemos del trabajo y estamos ya descansando. Y nos habla obviamente que son productos visuales. Facebook, que hablábamos que tiene mayor alcance para la generación X, ¿cierto? Tiene un alcance masivo porque Facebook sigue siendo la red social más grande con mayor cantidad de usuarios activos, a pesar de que fue una de las primeras, es la que más ha sobrevivido. O sea, han pasado demasiadas que murieron en el camino, como MySpace, como Sónico, como Hi-Fi. Todas esas nacieron muy contemporáneas a Facebook y murieron en el camino. Facebook logra sostenerse. Entonces es una red social que conserva demasiadas personas. Listo. Y Google Mi Negocio, Google My Business. Todos deben estar en Google My Business, porque a pesar de que hoy el buscador nativo de la generación de los más pequeños es el TikTok, la gente ya busca, es en TikTok en vez de buscar en Google. Google sigue siendo el buscador de los que estamos más grandecitos. Entonces todos vamos ahí a buscar información. ¿Y qué pasa cuál es la importancia de estar en Google My Business? Que es una opción que nos geolocaliza. Entonces, si yo estoy buscando restaurantes en el Carmen de Viboral, me van a salir los restaurantes que estén alrededor mío, ¿cierto? Entonces, es una opción de capturar ese público que ya está cerca de nosotros. Presente, obviamente. María Eugenia, ¿quieres opinar algo? Ah, bueno, creo que se lo encendió. Listo, entonces, ¿cómo arrancamos o cuáles son los primeros pasos para Google Mi Negocio? Lo primero es que debemos tener las fotos, ¿cierto? Debemos impulsar las reseñas de nuestros clientes porque es lo que nos genera mayor confiabilidad.
hay que responder, en todas las redes sociales hay que responder, porque esa interacción y esa retroalimentación es la que me permite ir generando un mayor alcance. Y tiene una ventaja importantísima, es que aparecemos en Google Maps. Cuando estamos en Google Mi Negocio y una persona está buscando algo cerca de donde está, le vamos a aparecer en Google Maps también. Entonces, aparecemos en Google normal y aparecemos en Google Maps. Entonces, aquí hay una ventaja competitiva importante. Entonces, siempre debemos pensarnos estar en estas 4 redes sociales. Bueno, aquí hay unas opciones que son generalizadas y son ideas. No quiere decir que ustedes tengan que hacer el calendario igualito a esto, ni que tengan que publicar en estos horarios. Ustedes tienen que explorar. Pero sí es importante que se mentalicen en que ustedes deberían categorizar sus días de acuerdo a la generación de ese contenido. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes darle una estructura y buscar ideas acorde a eso que ustedes están viendo. Entonces, es facilitarse la vida a ustedes mismos. Entonces, aquí hay unas ideas solamente. Entonces, los lunes normalmente son de días motivacionales. La gente los lunes está aburrida porque le toca madrugar a trabajar después de un fin de semana. Entonces, la gente quiere leer la frase bonita, quiere leer el mensaje que lo inspira, el mensaje que lo motiva, ¿cierto? Los martes, enséñele algo a la gente. Cuéntele algo a la gente que les sirva, que les sea de utilidad. Al día siguiente, los miércoles, como usted quiera darle la estructura, hable de qué hay detrás de su negocio. ¿Qué es eso que hay detrás de del producto que le llega a la persona a la casa? ¿Cómo lo empaca? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su proceso de producción? Los jueves, validadores sociales. Hable de los testimonios. Cuente las personas que les ha gustado su producto, que su producto les ha cambiado la vida, que su producto les ha impactado positivamente. Y solo los viernes, miren que estamos hablando de una estructura grandecita y solo un día estamos hablando de producto. ¿Por qué? Porque las demás ventas van a venir por añadidura de esa comunidad que estamos generando. ¿Listo? Tenemos unos horarios donde hay un mayor número de personas conectadas. No quiere decir que ese número de personas sean de mi público objetivo. Entonces, aquí hay unos estándares que ustedes cuando tengan, pues, cuando vean el video o tomen el pantallazo de una vez, hay unos estándares de esa conexión en cada una de esas redes sociales o en cada uno de sus canales digitales. Pero ustedes deben explorar. Mi recomendación siempre es ensayen un día por la mañana, ensayen al día siguiente por la noche, al otro día al mediodía, y ustedes van viendo cuál de esos contenidos genera mayor tráfico. Y ahí se van a dar cuenta cuál es el momento donde realmente las personas están interactuando con su contenido. Entonces, estos son unos rangos donde hay mayor cantidad de personas conectadas en estas redes sociales o en estos canales digitales, pero no son camisa de fuerza, listo. Solamente para que los tengan en cuenta que si están empezando, pues la idea es que publiquen en unos horarios donde haya mayor tráfico de personas. Y vamos a hablar, para ir finalizando, ¿qué medimos? Hay las métricas de la izquierda, a mí me gusta llamar las métricas de vanidad, son las métricas del ego. Esas métricas del ego son esas que yo digo, ¿cuántos seguidores tengo? Y los seguidores hasta los venden. Y eso es lo más malo que usted le puede hacer a su red social, comprar seguidores. Entonces, esos cuántos seguidores tengo se me convierte en cuántos pares de zapatos tengo, ¿cierto? Es una cosa como el ego, como el que tenga más. Pero en realidad eso es importante si esos seguidores no comparten mi contenido, no comentan, no me compran. En realidad el número de seguidores no es importante qué tasa de engagement tengo yo. ¿Y qué es el engagement? La retroalimentación que yo recibo de esas personas. ¿Y la recibo a través de qué? A través de los comentarios, a través de los compartidos, a través de los guardados. Ahí esa métrica a mí sí me importa. Entonces dejo de tener una métrica de vanidad, que es el número de seguidores, versus cuántos de esos seguidores interactúan conmigo. ¿Listo? Los likes, los me gustas hasta se van. Uno hasta scrolleando, bajando, se le va un corazoncito por ahí, ¿cierto? Entonces, no son tan importantes. ¿Qué es más importante? El alcance. ¿A cuántas personas le estoy llegando yo? ¿A cuántas personas estoy impactando con mi contenido? ¿Y cuántos mensajes recibo después de que ven mi contenido? Esas dos son muy importantes. Tengo visualizaciones, pero no tengo acciones, tampoco me sirven para nada. Me ven 10.000 personas y no me comenta ninguna. Mi contenido no está siendo atractivo. Puede que ni sea mi producto, es que mi contenido no está siendo atractivo. Y seguidores comprados, jamás.
Ya se los mencioné, eso es lo peor que le pueden hacer a su algoritmo. O sea, los manda por allá al fondo del pozo y no los muestra a nadie. Porque la plataforma ya identifica cuáles son esos seguidores falsos. Listo. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Saber cuánto estamos convirtiendo también. ¿Cuántas de esas personas que llegan a través de mis canales digitales están comprando o adquiriendo mis servicios? Entonces, esas son las métricas reales que ustedes deben medir. Listo. ¿De qué herramientas me puedo valer yo para la generación de contenido? Gratuitas hay muchas, con opciones muy limitadas. Entonces, lo más importante es qué pena con ustedes, que es que extradité a mi gata y asesinó a hacer bulla ahí. ¿Qué puedo tener yo basiquito, basiquito y gratis? Meta. Las opciones de Meta son Facebook, Instagram y WhatsApp. Tiene la opción de programar publicaciones, tiene la opción de de medir los contenidos que yo genero, tiene la opción de que yo pueda generar pauta digital que me permita llegar a más personas, y todo eso lo puedo hacer, aparte pues a excepción de la pauta, pues obviamente que tengo que pagar, todo lo demás lo puedo hacer de manera gratuita. Entonces, esa es la fuente principal, ¿cierto? Pero que queremos editar fotos, que queremos mejorar la presencia de las opciones de nuestros videos. Aquí hay algunas herramientas a las cuales les pueden tomar pantallazos y pueden aprovechar las opciones que tienen gratuitas, pues como las herramientas que tienen gratuitas. ¿Qué es importante acá? Por ejemplo, ya Instagram también tiene algo que se llama Edits, que es para todo el tema de los videos, y yo no lo quiero usar ninguna de esas otras herramientas. Hay opciones gratuitas en Google para generar piezas gráficas, entre comillas, son muy básicas, todavía tienen muchos errores de redacción y ortografía, pero digamos que me sirven para hacer cosas sencillas que me permitan ir generando ese tráfico hacia hacia mis redes sociales. Herramientas de inteligencia artificial, muchas de ellas están ya integradas a estas aplicaciones que les estoy mostrando acá. Por ejemplo, si ustedes van a ver CapCut y ustedes quieren que CapCut les genere un mensaje escrito, ahí lo pueden hacer directamente. Quieren que él les haga un corte automático de sus videos, él les hace una edición automática con inteligencia artificial. Son muy básicas todavía, hay muchas cosas por mejorar, pero son opciones que yo tengo a la mano. Que hoy solamente voy a publicar historias y tengo 6 videos de producto. Los pongo en CapCut y le digo que con el AutoCode, que así se llama la opción, me muestre, me genere un contenido para esas historias de 15 segundos, ¿cierto? Entonces, estas opciones que están viendo ahí es más un apoyo, pero realmente lo importante es que materialicemos todo hablando de lo que tiene que ver con su estrategia digital, que no lo dejen solamente en creo historias, en genero contenido y ya, ¿cierto? Sino que sea contenido de valor. Si ustedes quieren usar inteligencia artificial, hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que ustedes tienen que darle toda la instrucción a la inteligencia artificial. Esto es un módulo completo, o sea, esto no lo podríamos ver ni siquiera en hora y media, o sea, esto tiene demasiada tela para cortar en este momento. Pero si ustedes ya la están usando, aprendan a usarla y fórmense, capacítense cómo usarla bien. Entonces, ¿qué es lo primero? Que para yo generar un buen prompt, que es la indicación que yo le doy a la IA, tengo primero que hablarle del contexto. Tengo que darle un contexto de qué es lo que yo voy a hacer, de quién soy yo, de dónde estoy, de a qué público le estoy hablando. Miren que hay que darle todo ese contexto que hemos hablado anteriormente. Yo a la IA le puedo cargar mi círculo dorado, le puedo cargar quién es mi buyer persona, le puedo cargar cuál es la personalidad de mi marca. Todo eso hace parte del contexto, ¿cierto? Si yo le digo todo eso, ella me va a dar mensajes que no sean tan genéricos como si yo le digo simplemente soy una empresa de accesorios, una empresa de velas, o una empresa de jeans, o una empresa de panelitas, ¿cierto? Si yo le doy todo ese contexto a la IA va a entender qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero decir, y se va a aproximar más a mi tipo de lenguaje. Entonces, es una opción para que ustedes tengan en cuenta al momento de crear el prompt. El objetivo, ¿qué quiero lograr con ese mensaje que le estoy pidiendo que me genere? ¿Cuál es la audiencia? Ya lo hablamos, hace parte del contexto. ¿A quién le voy a hablar? ¿En qué formato lo requiero? ¿Quiero un guión para video? ¿Quiero un texto para generar una pieza gráfica? ¿Quiero un texto para enviar por WhatsApp? ¿Quiero un mail? O sea, tengo que decirle cuál es el formato en el que lo quiero. El tono.
lo que hablábamos de la personalidad de la marca, hace parte del contexto, y las especificaciones, cómo espero yo recibir esa información. Entonces, si ustedes siguen esos pasos, probablemente van a dejar de generar contenido con inteligencia artificial que sea genérico y van a llegar a entrenarla para que el contenido sea realmente semejante a cómo ustedes quieren manejar su marca. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Entonces, lo primero, configuren ese WhatsApp. Utilicen todas las opciones que tiene el WhatsApp. Empiecen a usar las etiquetas de WhatsApp que les van a permitir a ustedes que los clientes que a hoy no les compraron, ustedes les puedan hacer seguimiento. Que a las personas que quedaron con una duda que no les han resuelto, ustedes puedan luego ir a buscarlas a esa categoría e ir a generar una acción con ellos, ¿cierto? Es una manera manual, una manera gratuita de categorizar a mis clientes. Utilicen el catálogo de WhatsApp. Tengan ahí actualizada siempre la información. Tengan en cuenta la estructuración de los textos, cómo van a empezar a publicar de aquí en adelante. ¿Les gusta generar contenido con IA? Este término AIDA también se lo pueden poner allá. Le ponen las especificaciones, quiero que el texto tenga esta estructura y así mismo se los va a generar. Posteriormente, empiecen a subir contenido diario. Suban contenido diario, pero contenido de valor, ¿cierto? Todos los días ustedes tienen que generar movimiento en sus redes sociales, porque eso les va a permitir que el algoritmo los priorice y el algoritmo les muestre su contenido a otras personas. Respondan siempre los comentarios, no dejen si 1000 veces les preguntaban el precio, copien y peguen la información, porque esa retroalimentación del cliente es lo que les va a permitir a ustedes que la red social los siga mostrando a otras personas. Cuando ustedes dejan al cliente hablando solo, a ese cliente no les va a volver a salir contenido de ustedes, ¿listo? Entonces, prioricen el responder los comentarios y activen los mensajes que tenemos en WhatsApp, porque ustedes generan su embudo de ventas, ustedes ya saben que la gente primero pregunta por color, luego por talla, luego por no sé qué, luego por no sé qué, y ustedes ya ahí van generando esas respuestas automáticas que les faciliten a ustedes la vida. Después, vamos a analizar qué estamos haciendo. Vamos a analizar qué de esto que hicimos nos funcionó. Vamos a ajustar los horarios a los datos nuestros, porque ya hicimos todas las pruebas, ya testeamos en todos los horarios y sabemos cuáles son los que realmente nos sirven a nosotros. Y creen los primeros videos de sus productos. Bueno, obviamente muchos de ustedes ya van en muchos videos, no van a ser los primeros, pero creen los primeros con esa estructura pensada y con esa estructura que hablamos de generación de contenido y de categorización de las ideas. Entonces, eso sí puede ser una primera vez para muchos de ustedes. Por último, solamente les quiero dejar pues una frase: la consistencia supera la perfección. A veces esperamos una producción con una modelo, esperamos una producción en un estudio fotográfico, esperamos una producción con una super cámara y realmente tenemos que empezar a trabajar con las herramientas que tenemos. Si ustedes ven el mundo digital de hoy, se mueve más desde la naturalidad, desde que humanicemos lo que hacemos más allá de la perfección. Y para finalizar también, los quiero invitar a las personas que no han empezado con los Facebook Live, los Instagram Live, los TikTok Lives, a que empiecen a hacer en vivos, empiecen a mostrar su contenido a través de ese canal, que es un canal que se viene impulsando fuertemente y que más adelante lo vamos a ver también dentro de estos espacios para que ustedes puedan generar ventas a través de esos canales. Pues ahí les queda toda la información, la invitación a que pertenezcan al programa Crear y Crecer, que es todo el acompañamiento que les brindamos desde el área de desarrollo organizacional de la Cooperativa Microempresas de Colombia, además que tienen todo el beneficio del portafolio financiero de la cooperativa. Entonces, les dejo ahí la invitación abierta a quienes nos diligencien la asistencia del día de hoy. Vamos a contactarlos para quienes no son afiliados se puedan asociar de una vez a la cooperativa, a que empiecen a disfrutar de estos beneficios y de este acompañamiento individual. Una feliz noche, muchas gracias por quedarse hasta el final, que muy juiciosos nos quedamos los mismos, o sea que un poquito sí les interesó este tema que nos atañe a todos los emprendedores. Nata, muchas gracias, súper chévere, y recuerden diligenciar la evaluación del encuentro. Mil gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, André. Natalia, feliz noche. Dios te bendiga. Igualmente, doña Rosa, amén, usted también. Muchas gracias. Por los mensajes. Feliz noche.
Feliz noche para todos. Muchas Buenas. gracias, muy amable. Yo Gracias. pregunto. Hola, Hola. yo pregunto, mira, qué pena es que yo entré tarde porque pues como he estado súper enferma, me tocó ir a donde el médico y llegué ahorita apenas a última hora. ¿Uno dónde puede mirar todo lo de la clase? Si quieres, María Elena, diligencia la asistencia que Sandra nos puso ahí en el chat, ya se las ¿En el voy a chat? volver a compartir. Ah, Diligencia bueno. la asistencia y ya con eso te enviamos la información una vez tengamos el link del video. Me ¿Listo? meto al chat y ahí está. Sí, señora. Ah, bueno, ya voy a mirar. Gracias. Bueno, con todo gusto.